unos casi 10 años, por gracia de Dios, que he estado pues en esta hermosa comunidad. Desde los 17 años, más o menos tengo ya ahorita tengo 26, entre 16 y 17 entré, ya tengo 26 años aquí, en esta comunidad tan hermosa de Lazos de Amor Mariano. Yo soy de la localidad de Barranquilla, en el país pues Colombia, y para mí es una alegría enorme acompañarlos, estar con ustedes, participar con esta charla que vamos a tener hoy, que la idea es pues que sea abierta a todos. Esto es una reflexión que vamos a hacer, que entregamos nosotros en esta, pues como miembros de la iglesia, como católicos, una reflexión que queremos aportar, que seguramente servirá con la ayuda de Dios para iluminar la conciencia de los que nos llamamos creyentes, los que nos llamamos cristianos, católicos, a la hora de participar en la política y a la hora de votar, que al final del día es un tema sagrado para nosotros, es un tema fundamental. Santo Tomás de Aquino decía que el bien común es el más divino de los bienes humanos, y por eso nos interesa muchísimo, y eso es de lo que vamos a hablar en este día. Vamos a iniciar con una pequeña oración para pedirle al Señor que nos dé gracia, para que nos dé luz, entendimiento y nos dé docilidad a lo que Él quiera colocar en nuestros corazones, y comprendamos lo que son los principios que Él ha dejado y la ley divina que Él ha trazado y que ha impreso en nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesús, tú nos has prometido que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás presente, y muy confiados en esa promesa, en ese regalo de tu presencia, nosotros nos acercamos a ti, pronunciamos tu nombre, Señor Jesús, y te pedimos que a ti, a tu señorío, a tu reinado se sometan todas las cosas, que sea restaurado y renovada toda la creación, porque la creación entera gime bajo los dolores de la Babilonia que de alguna forma se ha implantado, que se ha instaurado en este mundo. Estamos en tiempos de mucha oscuridad, Señor, pero tú nos has dicho que eres la luz, y tú nos has dicho que somos hijos de la luz. Te pido, Señor, especialmente mucha luz, mucha iluminación de las conciencias de todos los hijos tuyos, especialmente los católicos, de todos los creyentes, de todos los que te han conocido, te aman y quieren seguirte, para que a partir de esto sepamos tomar decisiones en prudencia, que es una virtud que tú has colocado en nuestros corazones. Sean prudentes, sean mansos como palomas, pero prudentes como la serpiente. Esa prudencia, que es sabiduría práctica, que está unida a ese don del Espíritu Santo, del consejo. Hoy te suplicamos esa gracia especial, la de saber decidir. Consagramos y encomendamos esta charla y todo lo que vamos a hablar aquí a la Santísima Madre de Dios, a la Santísima Virgen, para que ella, que es trono de la sabiduría, que llevó en su vientre al Señor Jesús por 9 meses, llevó en su vientre al que no pueden contener los cielos, y supo dirigirse mientras lo cuidaba en su vientre. El mismo Verbo encarnado, Jesús, se dejó llevar por ella, que hacía plenamente la voluntad de Dios y que decidía plenamente según el querer de Dios. Que ella nos conceda la gracia de estar tan unidos a la voluntad de Dios, de que decidamos lo mismo que Él decida. Y así con San José, que era varón prudente y justo, que fue el Señor de la Sagrada Familia, que fue quien dirigía la Sagrada Familia, quien tomaba decisiones en la casa, porque es el varón. Efesios 5:25 nos dice que las mujeres se someten a sus esposos. Él tomaba las decisiones y tomaba la iniciativa en su casa. Le tocó ir a Egipto, le tocó moverse muchísimo con la Sagrada Familia de Nazaret, constantemente a Jerusalén. En medio de todo eso tomaba él esas iniciativas y era siempre prudente y sabía tomar decisiones por el bien común de su familia, por el bien común de la Sagrada Familia. A él se le encomendó cuidar al Redentor, y por eso a él también nos encomendamos a la protección, a la intercesión de San José. Decimos todos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora
de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces en el tiempo que tenemos vamos a hablar de un tema que es crucial, que es vital para nosotros y que se nos encarga especialmente a los laicos. La Iglesia ha enseñado siempre, y esto es magisterio actualizado constantemente por la Iglesia en todos los papas de la Iglesia, hasta el Papa Francisco, que el día de hoy han ido siempre reivindicando esa misión que tenemos, especialmente los laicos, de incluirnos en el tema político. Esa enseñanza que tiene y ese puesto que tiene la Iglesia también como autoridad de orientar y dirigir hacia dónde debe irse siempre la enseñanza política, la visión política y cómo debemos entender a los católicos y cómo debemos incluirnos en ella, tomando decisiones y participando. Eso es muy importante. Entonces yo quiero empezar hablándoles de eso, y eso es lo que vamos a tratar en esta tarde. Vamos a tratar el tema de cómo el católico debe pensar la política, y eso es muy importante porque nos pasa, yo no sé si ustedes, a mí me pasa muchísimo que a los católicos nos sucede que sentimos que nos sentimos a veces huérfanos en los partidos políticos y en las propuestas políticas que nos encontramos en los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué me refiero con eso? Que muchas veces uno puede incluso ajustarse, por ejemplo, a una propuesta, pero siempre deja en algunos detalles insatisfechos. Filosofías políticas que aún pueden incluso dejarnos insatisfechos. Hoy, por ejemplo, al católico se le hace un poco difícil, claramente se le hará difícil ser, por ejemplo, de izquierdas o llamarse socialista. Esto es claramente difícil porque la mayoría de las premisas del socialismo, por ejemplo, son contrarias al cristianismo, por lo menos el punto de partida, aun cuando muchos puedan tener intenciones buenas en los reclamos sociales que sí son válidos y necesarios. Pasa lo mismo en una derecha, digamos, en la que muchas veces se adoptan actitudes muy conservadoras y ante eso actitudes de recoger y reivindicar los principios cristianos católicos, de alguna forma intentar una restauración de una civilización cristiana que se siente a veces perderse, pero en medio de todo eso se adoptan actitudes que no son las más humanas, no son las más cristianas, o incluso posiciones que a veces tampoco son del todo cristianas, posiciones que a veces pueden ser injustas, aun cuando pueden ser más complejas que otras. Eso es lo que nos pasa a nosotros todo el tiempo, y los católicos quedamos siempre con ese, sí, pero es que tú eres peor. Hay una falacia que se llama tu quoque, que es esa falacia de es verdad que este tipo es terrible, pero es que tú eres peor. Es verdad que lo que yo hago está mal, pero tú también eres muy malo, ¿cierto? Entonces nos pasa todo el tiempo. Por ejemplo, en la política pasa mucho. Cuando uno critica a un político que es corrupto, un partido político, que de pronto tiene casos o vínculos con corrupción y lo que sea, el que lo va a defender, defiende no tanto el hecho de que en verdad no es corrupto, te engañaron o algo así, sino que dice, bueno, pero es que el tuyo es peor. Entonces muchas veces pasa eso, como que justificamos las cosas por el contraste, como es que este es peor, entonces por eso escogemos a este. Y no necesariamente eso uno debe hacer. Uno no debe, digamos, y sobre todo cuando son temas estrictamente morales, o sea, cuando son antimoral, antiéticos, uno no puede decir es que este es malo, pero es que este otro también tiene este u otro detalle. Les pongo un caso que pasa mucho y lo he discutido mucho con amigos en estos días, el tema del aborto, por ejemplo. Pasa mucho que llega alguien y te dice, listo, es verdad que este candidato es abortista, pero es que este otro apoya, yo qué sé, la guerra, o apoya un sistema de salud que no es actualizado, que es precario, que es egoísta, o apoya permitirle privilegios a algunas empresas y no colocarles impuestos, algunas cosas así. Y entonces alguien puede decir es que al final tú también tienes un problema, o sea, tú también eres incoherente. Y nos pasa a los católicos muchísimo que quedamos ahí como no encontrando casa en ningún lugar. Nos sentimos huérfanos en los partidos políticos y en las propuestas políticas. Nos pasa muchísimo, no sé si a ustedes, a mí me pasa mucho, que uno dice, ¿para qué para qué eso de la política si mira lo desastrosa que es, ahí no se salva nadie, diría uno? Y hay una enseñanza que creo que es muy importante para empezar, y es que
el catolicismo, la visión nuestra, digamos, la filosofía católica, la fe, la cosmovisión nuestra, aun cuando permite el escepticismo ante los políticos, eso no es malo, uno tiene que ser escéptico, ya les explicaré por qué. Lo que no permite es afirmar que la política en sí misma sea mala, y eso es muy importante. Les voy a poner un caso que me llama mucho la atención. Seguramente han escuchado alguna vez hablar de Dante Alighieri, ¿cierto? El famoso poeta que escribió la Divina Comedia. Ustedes de pronto han escuchado la Divina Comedia, algunos se lo habrán leído, muy bien. La Divina Comedia, ustedes saben que es toda una narración de este camino que en el que va Dante, que por supuesto pasa pues primero por el infierno, el purgatorio, el cielo. Hay un detalle muy interesante, seguro muchos han hablado de eso, que Dante en esa Divina Comedia, por ejemplo, a muchos políticos, si ustedes saben la historia de él, él fue exiliado de su ciudad natal por líos políticos, y es muy curioso porque a políticos que eran enemigos suyos, él los describe pues en el infierno, en ese libro suyo. Entonces cualquiera diría, pues este es un tipo que valora la política terrible, porque mira, dice que los políticos están en el infierno, no necesariamente. Y ahí viene un tema bien interesante, y así lo entendía la iglesia, digamos, él es hijo de alguna forma de su tiempo, donde la iglesia de alguna forma estaba establecida y la gente pensaba como la iglesia. Y aun cuando él coloca políticos, y seguramente por cosas personales, rencores de él, lo que sea, en el infierno, también coloca en las más cercanas a Dios esferas del paraíso a los gobernantes justos. Y eso es muy interesante. Y él coloca gobernantes justos por encima incluso de filósofos, de teólogos, de personas que de pronto pudieron haber tenido una vocación hasta más contemplativa. Por supuesto, coloca por encima de, por ejemplo, religiosos que no cumplían sus votos, por ejemplo, de personas que de pronto tenían una vida, digamos, que cualquiera diría es mucho más virtuosa que la de un político. Cualquiera diría, los políticos son la cosa más terrible del mundo. Pero no necesariamente. Aquí lo que nos está enseñando eso es, con toda razón, que hay políticos nefastos, terribles, pecadores, como lo somos tú y yo, y algunos se exceden un poco en la maldad. Eso puede pasar, ¿cierto? Pero lo que no permite es decirse que la política en sí misma sea mala. Y eso lo ha entendido siempre la Iglesia. Por eso Santo Tomás de Aquino llamaba al bien común el más divino de los bienes terrenos. Es decir, hay bienes, por supuesto, hacia el cielo, hay bienes que apuntan, nosotros tenemos fin natural y sobrenatural, hay bienes que apuntan hacia lo sobrenatural, hay bienes que apuntan a lo natural. De todos estos, el más divino de Santo Tomás es el bien común. ¿A qué se refiere con eso? Santo Tomás dice que el gobernante es el que en un modo más se parece a Dios, por una razón especial, y es que a su cargo están todos. Es decir, a él se le ha confiado, le ha encargado el cuidado de la comunidad, del bien común. Él tiene que facilitar, él tiene que construir, participar en el bien común. Es responsabilidad de él el bien de todos. Y Santo Tomás dice que en ese sentido se parece mucho a Dios, porque a Dios se le confían todos. Por eso, sus decisiones tienen que ser vitales. Y aquí viene un tema interesantísimo en la iglesia. Y es el de la virtud de la prudencia. Miren, ¿qué quiero yo decirles con todo esto? ¿Cuál es mi reflexión a partir de eso? No que ustedes se hagan políticos, digamos, políticos de carrera profesional. Eso no, digamos, al final del día nadie se escapa de intervenir en lo político, porque eso hace parte de nuestra naturaleza, hace parte de nuestra naturaleza social. Somos digamos, animales racionales dependientes, o sea, estamos en sociedad, lo que dice Aristóteles, somos animales políticos, participamos, y usted todo lo que hace de alguna forma, la mayoría de las cosas que usted hace son intervenciones políticas, las quiera o no, pero al final yo lo que digo no es tanto que hagan carrera política o algo así, no les estoy diciendo esto, lo que les estoy diciendo es qué actitud debo yo tener, porque tú y yo, espero, como católicos tenemos un deseo que es llamado del Evangelio, y es que seamos santos como Dios, nuestro Padre Celestial, es santo. Es un llamado del Señor. Y el camino de la santidad está construido por el ejercicio de las virtudes. O sea, tú y yo tenemos que ser virtuosos. Entonces, ustedes saben que están las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad.
Y están también las virtudes cardinales. Están la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Santo Tomás dice que la corona, la joya de todas las virtudes, la que modera, digamos, la dominadora, la que gobierna las virtudes, es la de la prudencia. Entonces es algo muy importante. Es decir, yo lo que quiero decirles aquí es que hay algo en lo que nosotros tenemos responsabilidades y deberes y que hace parte de nuestro llamado a la santidad. Es decir, incluso en el votar, en el participar en la política, en lo que somos, eso está incluido en nuestra vocación, en nuestro llamado a ser santos, a ser perfectos, porque hace parte de la virtud. O sea, yo quiero que aprendamos acá en nuestras reflexiones cómo votar virtuosamente. Es decir, cómo participar virtuosamente en la política, en lo que a ti y a mí nos corresponda. No a todos les corresponde gobernar un país, gobernar una ciudad, una provincia. Cada uno tiene una parte, pero todos tenemos un sentido. Santo Tomás hablaba de distintos tipos de prudencia, ¿cierto? Y en la prudencia, que es política, que tiene que ver con la polis, la ciudad, hay una prudencia que él la llamaba prudencia regnativa. Entonces tienen que aprender ahorita de eso, no se preocupen. Pero es muy interesante porque es una prudencia que le corresponde a quienes tienen a su cargo la responsabilidad, digamos, de todos, el bien común, es decir, el que toma decisiones para el bien común. Eso es muy importante. Para Santo Tomás, por ejemplo, ¿y por qué hablo tanto de Santo Tomás de Aquino? Porque él es el doctor común de la Iglesia. Pocos teólogos, yo no conozco ningún otro, a quien el magisterio mismo de la Iglesia recomienda estudiar y escuchar. A Santo Tomás la Iglesia recomienda estudiar y volver a la teología de Santo Tomás. Pocos tienen ese privilegio. Él es el doctor común de la Iglesia. Y por eso es muy importante leerlo, entenderlo, aun cuando a veces de pronto no sea fácil entenderlo, es importante estudiarlo. Y él, para él no era algo raro el tema de votar. Los dominicos tienen sus capítulos y ellos votan sus provinciales y votan sus directores y sus superiores, perdón, en esa comunidad. Para él no era algo muy raro. Y él habla de la democracia en ese sentido y dice que cuando una persona vota, cuando una persona está votando, está ejerciendo un tipo de prudencia que en otros casos, es decir, tú y yo probablemente nunca seremos gobernantes de ningún país o nada de eso. Es decir, en gran medida casi nunca se nos permitirá un ejercicio de prudencia regnativa, es decir, de que sea para para el bien común del país. Él dice, hay un momento en el que tú sí ejerces ese tipo de prudencia, como si tú fueras quien gobernaras ese país por un instante. Y es el momento en el que tú votas. Y por eso se hace sagrado, vital, que tú hayas hecho un ejercicio de discernimiento previo para poder decidir por tu país. Es que en ese momento a ti se te está confiando decidir el rumbo que debe tomar tu país, o tu ciudad, o tu gobierno, tu provincia, etc. Y esto es muy importante porque entonces, cuando yo soy el gobernante en ese instante, yo debo pensar muy bien lo que voy a hacer. Yo debo contemplar desde mis principios, yo debo contemplar desde toda la realidad, yo debo hacer un muy buen ejercicio de prudencia, yo debo ser virtuoso, yo debo ejercer bien esa hermosa virtud de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es sabiduría práctica. Esto es muy importante. Su prudencia no es, ay, el que es muy callado, muy silencioso, es muy prudente. No tiene nada que ver. La prudencia no es tampoco temeridad ni cobardía. Temeridad es el que hace cosas, digamos, sin pensarla por una falsa valentía, pero tampoco es cobardía dejar de hacer. Es que yo soy prudente porque nunca hago. Eso no es prudencia tampoco. La prudencia es una sabiduría práctica, es saber cuándo actuar, pero antes haber sabido deliberar correctamente, haber sabido escuchar consejo y luego decidir prontamente, decidir en el momento oportuno, necesario. Y eso es lo que tú debes llevar al momento en el que tú participas, en lo que sea tu escenario y tu vida político. La prudencia. Por eso ser gobernante es difícil y por eso es el bien común más alto, porque también puede ser el mal más grande. Una mala decisión de un gobernante afecta a todos. La buena decisión del gobernante beneficia a todos. Y en ese sentido, la buena decisión tuya los va a afectar a todos. Es un ejercicio de responsabilidad. Hay quienes votan nublados por los odios, por las iras, por todo tipo de pasiones, pero Santo Tomás mismo dice que las pasiones pueden nublar
la razón. Y entonces se hace delicado eso, porque yo puedo votar por el odio que le tengo a este tipo, pero puede que esa decisión no haya sido la más prudente, puede que esa decisión no haya sido la más virtuosa. Lo que quiero dejarles como reflexión aquí es la virtud a la hora de participar en aquello que se me llama. La Iglesia invita al laico a participar, eso está en todas partes. La Iglesia reivindica siempre su labor, su intervención en la política. La misma Iglesia interviene en la política y no puede ser ajena. Porque es que al final del día sepan esto, la religión no puede ser separada de la política, es imposible. Todos aquellos que dicen separemos religión de política, Iglesia de Estado, esto es muy importante que lo sepan. Toda sociedad tiene una fe establecida, sea religiosa, digamos católica, el musulmán o de otra, o sea antirreligiosa, pero que no significa menor fervor religioso. El comunismo, y hay mucho soporte académico para afirmar eso, es una especie de religión política. En muchos casos, las ideologías que hoy estamos viendo en la sociedad son formas de religiones políticas. Porque al final se necesita una cosmovisión para dar una respuesta de hacia dónde vamos y quiénes somos. ¿Quién es el hombre y hacia dónde se dirige? Y dice Nicolás Gómez Dávila, un autor colombiano católico muy bueno, decía que al final la política siempre implica una idea acerca de Dios. Y hay quienes la política la entienden creyendo que el hombre es Dios, y hay quienes la política la entienden creyendo que el hombre es hombre creado por Dios. Y eso es muy distinto. Por eso San Juan Pablo II, cuando criticó el comunismo, por ejemplo, decía que el error fundamental del comunismo era de índole antropológica. Comprendía mal a la persona. Por supuesto, Marx comprendía mal a la persona porque se comprendía mal a sí mismo. Era un ególatra. Pero dejando eso a un lado, lo que quiero decirles es nosotros debemos participar y aquí viene una cosa importante, al final del día el católico no es tanto un conservador, un liberal o lo que sea. El católico, su visión política es informada por su fe católica. Tu visión y la mía, nosotros los católicos nos informa la visión política, la fe que tenemos. Y Chesterton, por ejemplo, dice que un punto de partida de la visión política que nosotros tenemos es el tema del pecado original. Entonces, ante el pecado original, nosotros somos conscientes de que tú y yo somos pecadores y que cualquier otro ser humano también es pecador. Y ante eso, sabemos que quien tiene poder también es bueno limitarle de alguna forma, porque aquel que tiene un poder peligroso y de pronto se deja llevar por el pecado también puede hacer daño. Y eso es una realidad. Y uno no debe ser ingenuo, uno no debe ser, no inocente, más bien ingenuo, creo que es la palabra, ante la maldad de las personas. Y si uno ve un político que es malo, que está haciendo cosas malas, que moralmente tiene un comportamiento inmoral, tenemos toda la autoridad y razón y necesario es denunciarlo. Y aquí una cosa importante, el católico, tú y yo, tenemos la labor de hacerlo porque es que está en el mismo evangelio. Nuestro Señor le llamó zorro a Herodes. Criticó a un político. Ahora también, en ese sentido, nuestro Señor también elogió a personas, y eso en la iglesia también está permitido. ¿A qué me refiero con eso? Natanael, cuando nuestro Señor lo ve, dice, aquí hay un hombre de una pieza, un hombre sin tacha. Y eso me parece muy interesante, aun cuando él no era un político, era un hombre público. La iglesia hace esas cosas también. Piensen, por ejemplo, hace poco, el Papa Francisco felicitó al presidente de Colombia por el Estatuto de Protección a los Migrantes Venezolanos. Les pongo un caso. La iglesia puede hacer esas cosas. La iglesia puede intervenir en ese sentido diciendo, eso que usted hizo es correcto. Pero uno hace una distinción importantísima, y les estoy explicando todo esto para llegar a la conclusión sobre cómo votar virtuosamente. Uno hace una distinción en la iglesia que es fundamental en la prudencia política. Y es la distinción entre los principios y lo prudencial, o digamos, los principios y las propuestas. Les pongo un caso. Los católicos en la iglesia, en la filosofía católica y cristiana, no se admiten divergencias o no se admiten, digamos, contradicciones o no se admite estar en desacuerdo con lo que son dogmas de fe, con lo que son verdades reveladas, con lo que son principios de la iglesia, la verdad. No se admiten concesiones ante lo que sea verdad. Entonces, en el tema de los principios, yo no puedo decir, es que tú eres católico y yo también, pero yo tengo estos principios y tú tienes otros, y está bien, cada uno tiene principios distintos. No, el cúmulo de principios es algo en lo que todos estamos de acuerdo.
Y es algo que además es autoevidente, porque la ley natural, Santo Tomás dice, es autoevidente. Podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, torturar a alguien por diversión está mal. Está mal torturar a alguien por diversión. Todos podemos estar de acuerdo con eso. Fundamentado en un principio como la dignidad humana, la defensa de la vida, y así sucesivamente. Todos podemos estar de acuerdo en este tipo de cosas. Incluso no sería necesario decir tú eres católico o no para estar de acuerdo por eso. Esa es la línea de los principios. Ahora, y en esa línea, los principios son no negociables. Y por eso, por ejemplo, la Iglesia ha enseñado muchísimo el tema de los principios no negociables y el tema de iluminar las conciencias para que cuando se voten se tengan en cuenta primero los principios antes que los privilegios. Muchos votamos pensando este político me va a dar más adelante unos beneficios a mí económicamente, pero puede ser que ese político en temas de principios sea pésimo. Y entonces ante eso lo prudente es pensar en que esa decisión que tú estás tomando no es para tu familia. Ese es un momento en el que tú tomas una decisión no para tu bien personal, ni siquiera el de tu casa y el de tu familia. Ese es el momento en el que a ti se te encomienda gobernar a todo el país. Y así como a ti no te gustaría que aquel que gobierna gobernara para sí mismo y para su interés, tú tampoco puedes hacer lo mismo. El momento en el que tú votas, tú estás decidiendo para todos. Y en ese sentido tú debes anteponer el bien de todos por encima del tuyo. Y el bien de todos comprende primero salvaguardar y proteger los principios. Y ante eso, Papa Benedicto XVI, por ejemplo, Ratzinger en ese entonces era, porque era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, en una carta que envió a los obispos de Estados Unidos, les dijo, por ejemplo, que es un caso muy particular, es que cuando una persona, por ejemplo, vota por un candidato a favor del aborto, sabiendo que el candidato es a favor del aborto y avalando eso, está cometiendo un pecado mortal, porque está cooperando formalmente con ese mal que la persona hace. Entonces ahí se explica que es la cooperación formal, es decir, usted está de acuerdo con que esa persona establezca eso y usted lo está avalando, se está votando por eso, está decidiendo que el rumbo de su país tenga una permisividad sobre el aborto. Y eso es delicadísimo, es peligroso. El Papa hace una distinción de todos modos importante y es que pueden ocurrir casos en los que se encuentra usted con dos candidatos que los dos sean pro aborto y entonces usted ahí tenga que hacer una especie de juicio prudencial donde usted diga, de pronto este es menos peor que este otro y eso de alguna forma es permitido en cuanto a minorar la gravedad de un daño. Eso está, por ejemplo, en Evangelium Vitae, numeral 73. San Juan Pablo II dice, por ejemplo, en un caso de un legislador que pueda permitir una ley que sea permisiva con el aborto, pero que la reduzca, eso se podría hacer. Sin embargo, eso se llamaría cooperación material remota. Usted lo permite, pero no necesariamente lo avala. Digamos, una persona podría argumentar, este candidato, por ejemplo, permite la guerra, por poner un caso, y este otro permite el aborto. Yo en este estoy cooperando materialmente, remotamente con el tema de la guerra de él, no se lo avalo, no estoy de acuerdo, pero claramente este otro que es pro aborto, esto es un tema de principio que jerárquicamente es peor, el aborto es peor que la guerra, eso no hay ni que explicarlo, no es lo mismo un acto de defensa propia de un soldado al otro, o un acto de defensa de una patria a una amenaza terrorista o lo que sea, que un caso en el que a un ser humano inocente, indefenso, desnudo, bebé, se le mata con pinzas o se le aplica una inyección de cloruro de potasio. Todo eso está mal. Y es claramente peor el aborto que cualquier otra, que muchísimos otros males en el mundo. Y ante eso uno hace ese tipo de juicios prudenciales. Ahora, podrá haber uno que diga, yo permito el aborto en 3 causales y el otro dice aborto irrestricto. En ese sentido, yo no le avalo a este candidato sobre las 3 causales. Pero en ese sentido, este es claramente peor. Y hay una cooperación material remota, yo no avalo eso. Y San Juan Pablo II, en ese numeral, dice que el católico tiene que hacer algo fundamental y es que en la hora de cooperar material remotamente con un mal de estos, evitar a toda costa el escándalo. Entonces usted tiene que anunciar que usted no aprueba, por ejemplo, la posición medianamente permisiva de un candidato frente al aborto, pero explicando que en este caso el del otro es una posición mucho más extrema. Eso es un caso que les estoy diciendo. Entonces, volviendo al tema de principio y prudencia, los principios son no negociables. Irse en contra de los principios puede ser incluso pecado. Y eso no me lo estoy inventando yo, es magisterio de la Iglesia. Y hay temas que jerárquicamente son peores. Nunca va a ser igual el aborto a la guerra, por ejemplo, en un caso, o a la distribución económica, que una sea más capitalista y que de pronto tenga accesos a ese tipo de capitalismo y que otra de pronto
tenga más conciencia social y lo que sea, eso no es nada comparado al crimen del aborto, jamás, porque por encima de todo eso está la vida humana, por ejemplo, que es sagrada. O sea, es que alguien que desde un gobierno esté permitiendo el asesinato sistemático, nada le gana a eso. Es decir, cualquiera podría argumentar que va a votar, digamos, por un caso, siempre los casos son tipo el holocausto de judíos, la época en la que gobernó Hitler. Cualquiera podría argumentar, hombre, yo voy a votar por él, porque si es verdad, pues que él va a provocar pues este holocausto judío, lo va a implantar y morirán 6 millones de judíos, 12 millones, no sé qué. Pero de pronto él va a mejorar la economía y me va a ir mejor a mí económicamente o algo así. Eso sería una decisión solamente imprudente, injusta. Eso sería un injusto, está mal, va en contra de los principios, porque por encima incluso del tema económico hay temas que son gravísimos. A cualquiera le dirían, usted todo el tiempo está hablando en contra de ese tema del holocausto de los judíos, de la persecución contra los judíos que tiene Hitler, pero no le importan los otros temas, y le van a decir, usted vota solamente por un tema, siempre votan, siempre el voto monotemático. De pronto les habrán dicho eso. Usted solamente piensa en aborto a la hora de votar, ¿por qué no piensa también en, yo qué sé, pobreza, delincuencia, una cantidad de otras cosas? Uno diría, bueno, sí, todo eso es importante. Pero vaya, dígale monotemático el que quería votar contra Hitler, porque claramente el tipo quería implantar un genocidio desde el Estado. Y pues hay diferencias. Abraham Lincoln, por ejemplo, una vez cuando estaba candidato a Senado, estaba en un debate contra otro candidato, Douglas, y en el público le dijeron, porque en la época de él estaba el tema de la esclavitud a los afroamericanos, había una sentencia que decía que los afroamericanos no eran personas, sino que eran propiedad, y él todo el tiempo peleaba contra esa sentencia, que decía que eran propiedad. Todo el tiempo hablaba de la sentencia Dred Scott, que era la que permitía la esclavitud. Y la gente en el público una vez, porque en esa época no era con micrófonos y no sé qué, sino que la gente del público gritaba cosas, le dijeron, hable de otra cosa, todo el tiempo está hablando de la esclavitud, todo el tiempo está hablando de Dred Scott. El tipo se levantó, Abraham Lincoln, y dijo, claro, es que tú quieres que te hable de algo que no te duela. Yo vengo a hablarte de algo que considero la injusticia de mi tiempo. Y eso podrá ser monotemático, pero es que aquellos que son monotemáticos son los que son capaces de cambiar las injusticias de su tiempo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay temas como el aborto, por ejemplo, hay temas como la destrucción de la familia, que si no les hacemos frente, unidos, mancomunadamente, no vamos a ser capaces después de tumbarlos. En sus países, no sé, en mi país, por ejemplo, Colombia, son miles de bebés los que se están abortando al año. Y todo eso permitido por una sentencia de la Corte Constitucional. Si uno no asume eso como un tema central, primero, al final del día te vas a quedar sin nada. Los que prefieren privilegios que principios se quedan sin los dos. Porque un Estado que permita el aborto, un Estado sin principios, eso es un totalitarismo y está llamado a la decadencia, se va a acabar. Y ante eso uno debe primero asegurar los principios. Ahora, los católicos podemos estar de acuerdo en principios, todos estamos de acuerdo en los principios, pero hay un tema también que de todos modos es importante, y lo prudencial, principios y prudencial, o principios y propuestas. De pronto yo digo, vamos a construir este puente recto, y tú me dices, no, yo lo quiero construir en zigzag. ¿Será que uno es más católico que otro por decir eso? Bueno, de pronto uno está más equivocado que el otro. De pronto uno no la pensó mejor, no fue del todo prudente en ese sentido, no tomó la decisión más sabia. Sin embargo, no hay ningún problema en temas de principios, o sea, no habría ningún problema en que el puente quede un poquito más largo que el otro, a menos de que, bueno, yo que sé, corrupción, lo que sea, pero en general no habría problema. En lo prudencial, o sea, en los actos, en las propuestas podemos diferir, y en eso sí se admite, digamos, toda clase de divergencias. Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Yo creo que es mejor sistema de salud este, tú crees que es mejor sistema de salud este, pero los principios estamos claros. Y eso es súper importante a la hora de votar, porque hay que hacer esas dos distinciones. Y ante eso usted tiene que analizar, por ejemplo, el espectro de sus candidatos y usted decir cuál es el que sus propuestas van a mejor ejecutar estos principios que yo creo. Pero además que ya haya asegurado los principios, que ya claramente se haya manifestado a favor de mis principios. Y aquí hay una cosa muy importante, volviendo entonces al tema de la prudencia política. Todo esto se los he dicho para traerlo al tema de la prudencia. El momento en el que tú te acercas a ese lugar y tomas la decisión por todo el bien común, y no por ti mismo, no por tu familia, no por tu interés, sino por todos. En ese instante, tú debes pensar muy bien la decisión que vas a tomar. Tú debes pensar, debes traer tus principios, debes traer el tema prudencial y debes saber también
que seguramente esa decisión que tú tomas pues va a repercutir, va a generar un efecto en tu país por tantos años y es responsabilidad tuya. A ti se te encomendó. Y ante eso, tú debes analizar, porque tampoco es ingenuamente, uno debe analizar, por ejemplo, quién de los candidatos puede llegar, quién de los candidatos puede terminar siendo electo. Y, ojo, muy importante, tú debes desprenderte de tus, digamos, de tus afectos incluso personales. Aquí hay una cosa muy importante. Cuando tú votas, tú no le estás declarando tu amor a esa persona. Esto es muy importante. O sea, uno no está diciendo, me encanta, es lo mejor del mundo. Probablemente no. Precisamente porque un punto de partida nuestro es el pecado original, ese por el que vas a votar es un pecador. Y después de que, si es que llega a ser electo y tú votaste por él, tu trabajo es velar porque cumpla, velar porque sea justo cuando gobierne. Ah, es que yo voté por él y es lo máximo y ahora voy a defenderlo en todo lo que haga. No, tienes que velar porque sea justo después y cumpla lo que dijo que iba a hacer. Eso es muy importante porque ante todo eso, nosotros muchas veces podemos llegar a decir, listo, es que este me parece más agradable, tiene más carisma y no sé qué, pero de pronto está en contra de mis principios. Y de pronto este otro no es de tanto carisma, no es el más, no es el más agradable, lo que sea, pero sí está a favor de tus principios. Ojo, tú estás escogiendo es no quién te va a entretener, quién te cae mejor, quién va a ser tu amigo, eso es otra cosa. Aquí tú estás decidiendo es qué decisiones, qué capacidad de gobierno va a beneficiar más a mi país. Estás decidiendo por tu país, acuérdate de eso. Escoger en prudencia quién sus efectos serán mejores o menos peores en muchos casos. Eso es muy importante. Tus principios, lo prudencial, hay que analizar las propuestas y al final hay que analizar también cuál es su capacidad de gobierno. Yo lo resumo en 3 palabras: principios, propuestas y competencias o capacidades o carácter. Principios es la primera, sin principios no sirve más nada. ¿Y cuáles son sus principios y cómo está ahí conforme a eso, como criterio rector, como norte? Primero eso. Segundo, es bueno en principios, ok, ¿cuáles son sus propuestas? Alguno podrá decir, ah, sí, yo soy muy creyente y lo que sea, pero no propone nada, no dice nada, pues bueno, de pronto va a ser un poco inútil, pues entonces tampoco. Pero sí, el hombre tiene capacidad, puede ejecutar, ha demostrado, tiene experiencia. Bueno, muy bien. Entonces, tercero, el carácter. Su personalidad, su capacidad de gobierno, lo que vaya a decidir, si es que tiene cómo decidir lo que se vaya a decir. Ante esos 3 tú tienes que decir, pero primero, si ya si nosotros decimos se raja, se corcha, pierde el examen en el primero, ya está, cancelado, descártalo. Luego sigue con el otro y así sucesivamente. Y con eso tú estás tomando una decisión informada. Y ojo que en esto es muy importante, como hay algo que es prudencial, es yo voto por uno o por otro, la iglesia nunca está para reemplazar la conciencia del católico. Nunca está para decir tú tienes que votar por este o mejor por este. Pero sí está para decirte, por ejemplo, este es bueno, aquí hay uno sin tacha, aquí hay uno de recta conducta, pero también puede decir, nuestro Señor le dijo, díganle a ese zorro que hoy servirá a mi Padre y mañana Eso también digamos, no es que usted le va a llamar así propiamente, pero usted puede decir, este es un mal gobernante, si es que fue descubierto como corrupto, pues vea, está siendo investigado por corrupción, lo que sea, y aquí hay otro que me parece mucho más razonable, y lo felicito por esto que aquello hizo. Eso está bien, la iglesia sí puede hacer eso. Lo que no puede hacer la iglesia es decir, tú debes votar por este, porque puede que hayan otras opciones. Puede que hay uno que dice es que el puente debe ser en zigzag y el otro dice el puente debe ser recto. La iglesia no va a decir todo creyente debe votar por aquel que coloque el puente recto. No sé si me va a entender. La iglesia dice usted vote por quien sea conforme a sus principios y por quien tenga, hombre, prudencialmente tome buenas decisiones, usted puede mirar cuáles, y que tenga capacidad de gobierno. Pero al final del día la iglesia no puede decir que usted tiene que votar por uno o por otro, eso queda en ti. Pero no significa que quedando en ti no vayas tú a rendirle cuentas a Dios, porque sí se las vas a rendir. Tú vas a ir después a decirle, el Señor te va a preguntar, así como te preguntó qué tanto amaste, qué tan virtuoso fuiste. En el tema de la prudencia también, ahí eso hace parte de tu examen y te va a preguntar. Al gobernante se le va a preguntar qué decisión tomó. El gobernante perfectamente podría decir, hombre, pues yo me fui por esta porque me gustó más, pero dañó a personas y hizo. Bueno, esas cosas caen en tu responsabilidad, tanto el beneficio como el perjuicio. Y precisamente como es de tanta gravedad, el gobernante, por la cantidad de daño que puede hacer o por el bien de daño que puede hacer, así será beneficiado en el cielo. Lo que decía Dante es, están muy cerca del cielo porque mucho bien hicieron.
y están muy horrible en el infierno, decía él, aun cuando movido de pronto por rencores suyos, pero la idea sirve porque mucho mal hicieron. Y a nosotros se nos va a preguntar entonces, en el momento en el que uno vota, el mucho bien o mucho mal que uno pudo haber hecho, porque queda en responsabilidad tuya, queda en tu responsabilidad al final del día la decisión que tú tomas. No solamente es votar, es en todo lo que tú intervienes políticamente. Y es también hacer responsables a quienes gobiernan de que tomen decisiones correctas. No solamente es un ejecutivo, digamos, ahorita que están ustedes en épocas presidenciales, sino también un legislativo y un judicial que de pronto también puede prestarse para decisiones incorrectas y dañinas. Y en medio de todo esto es importante que ustedes tengan una conciencia iluminada, formada por sus principios. Mi invitación, ¿cuál es? Analicen muy bien a todos los candidatos que ustedes tienen ahorita en estas elecciones. No solamente a presidencia, legislativo, todo esto. Analicen cuál se acerca más a sus principios, ya ese es el punto de partida. ¿Cuál ha demostrado recorrido de gestión? Porque esto es lo prudencial. ¿Ha construido puentes? Bueno, ya sabe construir puentes, muy bien. Y por último, ojalá que también tenga carisma y tenga amor y caridad y tenga virtudes. Eso también es importante, ¿cierto? Por lo general, los que cumplen estas tres, en muchos casos, son muy escasos. Un Santo Tomás Moro, por allá, gente así, no siempre se van a encontrar esos. Pero ante eso, como uno sabe que somos pecadores, como el punto de partida es el pecado original, nosotros tampoco esperamos un político porque no nos interesa. Los cristianos no somos salvados por los políticos, sino por Cristo Jesús. Y punto. San Agustín en Ciudad de Dios dice, al final, de nada importa tanto, sino el hecho de que seamos santos, que vivamos una vida virtuosa y santa. Y todo eso es verdad también. Entonces, al final del día es un momento en el que tú decides por tu país, alguien que de pronto no va a ser un santo, no va a ser un Santo Tomás Moro, que esos son muy pocos y nacen cada 500 años, pero de pronto en este caso, prudentemente dices, este es el que para estos tiempos creo que mejor funciona y más necesario es.